Bueno, kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak a todos y a todas los que os habéis acercado hoy al Museo San Telmo a seguir esta conferencia, también a las personas que nos están viendo vía online. Hoy tenemos con nosotros a Fermín Leizaola. Él, es un colaborador asiduo del Museo San Telmo y es un placer tenerle nuevamente para escucharle hoy una conferencia sobre cestería en el País Vasco. Esta charla está ligada al proyecto Atzokoak Gaur, de ayer y de hoy. Es un proyecto que el Museo San Telmo desarrolla todos los años en torno a estas fechas de las vacaciones de Semana Santa para dar a conocer y poner en valor oficios tradicionales vascos. El oficio elegido para este año es el de la cestería. Y pues la cestería es una actividad muy antigua en el tiempo, pero que, desgraciadamente, como ocurre con otro tipo de oficios tradicionales, está prácticamente desapareciendo. Para conocer más sobre la cestería, hay una pequeña exposición en el claustro, no sé si habéis tenido oportunidad de verla. Allí se muestran cestas y herramientas de trabajo. Son objetos cedidos por Iñaki Agirrezabala, uno de los últimos artesanos cesteros. Él es de Machiventa y durante la semana que viene, las tardes de la semana de Pascua, estará trabajando in situ, en el claustro, a la vista del público. Estáis todos invitados. Fermín Leizaola es un etnógrafo donostiarra con una larga trayectoria vinculada a la investigación, sobre todo el patrimonio material. Su currículum es muy extenso, no me voy a extender mucho, pero es miembro de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, de la Real Sociedad Vasconga de Museos del País, es director del Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y él organiza todos los años unas jornadas de etnografía que tienen lugar aquí mismo en San Telmo en noviembre. Durante muchos años se ha dedicado a la docencia y también ha publicado muchos estudios e investigaciones sobre cultura pastoril, agrícola y demás. Me gustaría destacar su proyecto Zaharkinak, que ha llevado a cabo durante muchos años. En este proyecto, él ha recogido sistemáticamente muchos objetos de caseríos, talleres, bordas, astilleros. Muchos de esos objetos, como las cestas que tenemos hoy aquí, son objetos de uso cotidiano o eran objetos de uso cotidiano e igual no estaban muy bien considerados, ¿no? Entonces, una vez de que dejaban de ser útiles, se estropeaban, se desechaban y se perdían. Gracias a la labor de Fermín y de otras personas, estos objetos forman hoy parte de nuestro patrimonio cultural material. Son mucho más que cestos. Yo creo que son testimonios materiales que nos hablan de unos modos de vida, unos oficios que están, lo que estábamos diciendo, prácticamente desaparecidos o en vías de extinción. Para finalizar, una vez que concluya la charla, si queréis hacer algún comentario o pregunta, mi compañero pasará el micrófono. Y simplemente deciros que atrás se van a ver imágenes de un documental sobre los hermanos Azurmendi, que son también cesteros de Machiventa. Este vídeo lo vamos a ver ahora sin audio, pero también se puede ver en la exposición que hay en el claustro. Y es un vídeo muy bonito porque se ve todo el proceso de realización de las cestas. Sin más, Fermín, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana. Arratsaldeon denoi. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy voy a hablar un poco sobre cestería, otargintza o saskigintza en Euskal Herria. Es una actividad artesanal que antes tenía una gran importancia porque los sistemas para acarreo, para transporte, para almacenamiento, se hacían muy a menudo con materiales vegetales, con fibras vegetales entretejidas, que es en definitiva lo que es la cestería. Pero volviendo al origen o al inicio de la cestería, pues la cestería hay que decir que es una actividad
que está entre nosotros desde épocas del Neolítico. Habida cuenta que esos materiales han desaparecido porque son materiales orgánicos, vegetales, pero no así las huellas que han dejado sobre algunos lugares en donde han estado depositadas esas cestas, esos cestos, esos materiales hechos por entretejido de fibras vegetales. Por otro lado, también hay que decir que hay evidencias gráficas en donde se ve que las cestas se vienen utilizando pues, desde épocas muy antiguas, por ejemplo, en el arte llamado esquemático levantino, en la zona tanto de Castellón como de Valencia, en la cueva de la Araña de Bicorp, es conocidísimo el hecho de cómo en época pues eso, neolítica y posterior, pues los hombres recogían miel silvestre de sitios inverosímiles, en acantilados, en donde las abejas ponían el enjambre y iban creando pues, sitios en donde hasta chorreaba de la cantidad, las celdillas, de la cantidad de miel que tenía y que no las podía ir a recoger nadie porque están en un acantilado, pues daba la casualidad de que se daba cuenta el grupo humano que estaba por allí y dice, uy, aquí está cayendo esto, pues habrá aquí. Para subir allí o para bajar era preciso organizar unas sogas con lianas y bajar hasta donde estaba el enjambre y en una cesta ir metiendo los panales llenos o perculados de miel. Y eso se ve en ese grabado esquemático de Bicorp. Con lo cual quiere decir pues, que es una actividad antiquísima. Es una actividad que no tiene, en esencia no tiene excesiva complejidad. Habida cuenta pues, que es el entretejido con una urdimbre y una trama, pero en vez de hecha con hilos, hecha con fibras vegetales, pero de las que se llaman zumitzak o zimitzak, que son tiras más o menos anchas de diversos materiales vegetales. Para seguir con el tema de la antigüedad de esta actividad de cestería, pues hay que decir que estos, como he dicho antes, el cesto desaparece porque es un material vegetal y por tanto se pudre, pero no así el lugar a donde estaba apoyado. Y si estaba apoyado en una pared de material de arcilla blanda, pues al dejar ese recipiente lleno de grano o lleno de otro producto, ese material impresionaba, dejaba la impronta de cómo era el tejido que se había utilizado para ese cesto. Pero hay otros sitios, por ejemplo, en donde eso se ve más evidente, que es, por ejemplo, en la cueva de los murciélagos, ahí en Andalucía, en donde esto acompaña, aquí no se podría hacer eso, porque nosotros tenemos un grado de humedad impresionante y no se mantienen esos materiales. Pero en Andalucía, en algunos lugares en donde hay una humedad muy baja, pues lo mismo que en Egipto y en zonas de Mesopotamia, pues han aparecido materiales de madera que tienen pues 3.000 años, 3.500 años y que están ahí perfectamente conservados. Pues aquí en esta cueva de los murciélagos lo que hay es una especie de calzado hecho con esparto.
Esto, la utilización, claro, un calzado hecho con esparto, pues en definitiva también es un trabajo de cestería, hay que tener en cuenta que esto lo han seguido haciendo pues muchos pueblos de Eurasia. Por ejemplo, el pueblo Sami, que ocupa los territorios de la antigua Unión Soviética en la península de Kola, Finlandia, Noruega y Suecia, pues ahí, con la abundancia que hay de un árbol que es el Betula enana, que es el abedul, pues con abedul hacen zapatos y hacen especie de pantuflas hechas con estas cortezas de abedul. También las casas se cubren con grandes cortezas de abedul, como material que sustituye a la teja, que no la conocen, o a la pizarra, que igual no hay en aquella zona. Bueno, en zonas de los pueblos siberianos y en muchas partes de la antigua Unión Soviética, pues hay también zapatos mucho mejor hechos, también con material de bétula enana. O sea que bueno, quiero decir que esto pues es una constante que nos indica que esa tradición viene desde entonces hasta nuestros días. Luego, pues, ¿por qué no vamos a citar un pasaje de la Biblia, ¿no? Un pasaje de la Biblia que no ha leído cómo dejaron a Moisés niño en el ribazo de un río, en un cesto, un cesto. Bueno. Luego han aparecido tanto en zonas en donde puede mantenerse material orgánico pues en estado anaeróbico, como puede ser pues turberas y zonas con una situación muy especial, en donde aparecen capazos, cubos para chique utilizados por mineros, pero de época de la Edad del Hierro. Bueno. Luego también son interesantes trozos que han aparecido en algunas zonas alpinas, donde están esa cultura palafítica, que son unas construcciones que se hacen al borde de un lago y que está sustentada por unos postes, por unos pies derechos y que estaban protegidos de animales al estar encima del agua. Pues ahí, en algunos de ellos que están pues derrumbados y enterrados en el limo y en el cieno de aquel, se mantiene y se ve que el suelo que tenían en esa cabaña, en esa construcción, pues era un suelo hecho con entretejido de materia vegetal. Lo mismo que las redes de pesca, hechas con cuerda trenzada, más o menos delgada, según el pez que se quisiera coger, y que han servido pues hasta nuestros días ese sistema de hacer redes o hacer botrinos para capturar sobre todo peces de río. También son interesantes, aparte de precioso, consultar los beatos mozárabes, los beatos de Liébana, que hay bastantes ejemplares pues, en diversos sitios, ¿no? En donde en algunas ocasiones, pues en el dibujo miniado que existe en esa hoja de pergamino, aparecen cestos, con lo cual también nos indica pues una antigüedad ya muchísimo más cercana a nosotros. Estamos hablando ya del siglo X, XI, por ahí, ¿no? Bueno. Los cestos o cestas
se han utilizado como contenedores para poder transportar mercancías tales como los cestos y baúles de mimbre que hemos conocido en muchas casas, el baúl para meter la ropa sucia también, el cesto especial que se hacía en la cuenca del Bostirieta y Malerreca y Baztán para transportar por vía férrea a la capital, a Madrid, pues salmones, cuando había muchos salmones. Entonces se utilizaba un cesto hecho a propósito, no con mucho detalle, sino hecho justamente las cintas sin refinarlas y que tenía forma alargada, pues igual de metro 200, metro 300 de longitud, en donde se alojaba entre lechos pues un salmón para enviarlo pues a algún restaurante importante de Madrid. Cestillos, que yo he conocido, cestillos especiales, sobre todo en las sierras de Guibijo, Garobel, Salvada, tierras de Ayala y algunas zonas de la parte vizcaíno-alavesa del sur de Euskal Herria, en donde esos cestillos servían para hacer de molde para el queso fresco. El queso fresco que posteriormente se ha prohibido porque, claro, no tiene un control de sanidad y eso supone un peligro de que la persona que lo consume pues puede coger las fiebres de Malta. Pero esos cestillos, que son encellas, gastan ochadea, pues recogen la masa de matoi, a la cual se aprieta para liberarle lo más posible el suero que tienen en su masa y se hace un queso fresco, un queso que es efímero. Porque una de las grandes victorias de la conservación de los alimentos es el conseguir que la leche, que en 2 o 3 días, si se hace calor y se puede estropear con más rapidez, pues a través de una transformación convertida en queso, pues dura un año, año y medio, según uno quiera hacer con ese queso botones, porque se suele poner durísimo ese queso que tiene 2 o 3 años y que está rechupado, pero que es muy rico para tomar. Luego también hay otra, está la clásica cesta de Navidad que hace unos años, hace 20, 25 años, era bastante normal pues hacerse regalos entre empresas pues de una cesta en donde te venía un jamón, 2 latas de espárragos, 3 vinos Tondonia, tal, en una cesta así muy abocinada y que tenía un asa grande y luego le ponían ahí un lazo enorme y te llegaba a casa la cesta esa de Navidad. También interesante es el hecho de que con técnica de cestería se puede conseguir recipientes absolutamente impermeables. Este es el caso, por ejemplo, de algunas embarcaciones para atravesar el Tigris y el Éufrates, ahí en Mesopotamia, en donde la cestería es tan fina que solamente falta untar con brea natural, o sea, con betún natural que sale en la naturaleza, y con pez para conseguir una impermeabilización de esa recipiente, que es una embarcación cilíndrica, generalmente, y que es muy difícil de gobernar con un remo, porque se va para todos los lados, pero con eso pasan. Luego también está
otras embarcaciones muy elementales que se han utilizado y se siguen utilizando ahí en esa zona de Mesopotamia y de Tigris y el Éufrates, que son embarcaciones hechas con el cosido y atado de una serie de odres hechos con piel de ternera, sagui, lo que se llama un sagui en euskera, pues 1 no, sino 3 y 4 y 5 se consigue una especie de balsa, se le ponen unos tableros encima y con eso se pueden pasar cargas y muchas cosas, porque se llena de aire y flota, una flotabilidad estupenda. Luego, el cesto también es muy agradecido para conseguir que materiales agresivos pues, no estropeen el material. Ese es el caso, por ejemplo, de los cestos especiales que utilizan los salineros. Los salineros que usan en eras de evapotranspiración, o sea, que es por evaporación, por lo que se hace que se concentre ese agua salada que luego se va convirtiendo casi en salmuera hasta que por fin cristaliza. Entonces, esa cristalización en esas eras que tienen muy poca profundidad y mucha superficie para que el sol incida sobre ella y el aire vaya cambiando, pues hay que recogerla. Se recoge con una especie de palarra y se mete en cestos. Y claro, la sal pues es un material que si utilizásemos pues, materiales de hierro o lo que sea, pues en principio estropearía el color blanquecino impoluto que tiene la sal y además le transmitiría algunos otros sabores a esa sal y no duraría tanto como la cesta. Luego no nos podemos olvidar también de otros cestos que los cesteros hacían antes. Y ahora todo esto es pretérito, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí es casi pretérito porque ha desaparecido la utilización real de estos objetos, salvo algunos cambios que se han hecho para adaptarse, pero de forma muy dificultosa. Me estoy refiriendo a unos cestos que utilizaban los camineros. Antes, si se han fijado ustedes en Guipúzcoa, en la minúscula Guipúzcoa, pues en cada una de las carreteras hay una casa de camineros, que es de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y ahí vivía el sobrestante y vivían una serie de peones camineros que lo que tenían como trabajo todos los días era salir para bachear los agujeros que se habían producido por el continuo paso de carruajes, galeras y urdis por aquellos lugares. Y entonces había que rellenar con grava de diferente granulometría y que se echaba con unos cestos de muy poca profundidad, bastante abiertos, y que con una habilidad pasmosa, yo he visto cómo se hacía el parcheado con gudrón, con brea, que la echaban con una alcachofa y una cisterna que calentaba la brea, y que echaba eso y luego se echaba esa gravilla, y el hecho de echar la gravilla, uno, pues no sé si se darán cuenta ustedes, pero echar con habilidad para que la capa de más o menos 1 centímetro de grava esté distribuida por toda la superficie de lo que se ha echado, supone una habilidad terrible. Bueno, pues estos hacían maravillas y de esa manera quedaba parcheado. Los camineros eran los que atendían pues una luisía, o sea, un desprendimiento, un árbol que ha caído, atendían. Ahora no, ahora viene una grúa, una motosierra, te retiran esto, te ponen un semáforo, te tienen 15 o 20 días que no puedes hasta que hacen un murete de contención, en fin, todas esas cosas. Bueno. Y ya por último,
hay una cestería, un trabajo de cestería finísimo que se ha utilizado desde épocas antiguas, del medievo, y que viene representado otra vez en esos libros de horas, grabados en mayúsculas iniciales de códices, en donde se ve, por ejemplo, pues una clásica suele ser la huida a Egipto, y se le ve a la Virgen sobre el burro con el niño y a San José con una maquilla que lleva colgando una cantimplora. Si uno mira con ojos de mirar, quitándose las gafas de madera, pues observarán que esa cesta, esa obra de cestería, que es la cantimplora, en este caso, está hecha con una chimichua, con unas tiritas finísimas, que a su vez, para impermeabilizar, le han echado brea y le han echado pez, como en las botas antiguas. Ahora las botas, uno dice, bota curada. Y dice, no, si tiene una bolsa de plástico en el interior. No es ya la piel de cabra afeitada y con la pez. Bueno, y entonces ahí se ve cómo esos materiales el mundo rural utilizaba porque no había otras cosas como para tener en otros materiales. Bueno, las herramientas que utiliza el cestero, son muy pocas y elementales. Primero se necesita un hacha, una aizkora chiqui, pues para ir al monte, a una ladera de monte, en donde pues se buscan unos jarales, unas charas de castaño, que tengan más o menos 5 a 7 años, y que ya tienen un diámetro, un grosor suficiente, se cortan por la base y se acarrean y se llevan a la casa o al caserío donde se trabaja, donde está el taller del... Luego también una herramienta básica para el cestero, pues es el machete, el cuchillo, el punzolla y luego un cepillito, marrusqueta, para refinar el cesto una vez terminado. Y, sobre todo, para poder hacer las cintas, las zimitsuak o pequeñas tiras más o menos anchas de castaño o de otros materiales, pues se precisa, sobre todo, nosotros aquí en Euskal Herria y en la Euskal Herria pues, que desborda, pues un banco de cestero, que en esencia es un banco en donde se asienta el cestero, el sasquiguille o targuille, y que tiene un sistema de pedal y palanca en donde coloca la cinta, el zimitsuak de castaño, y aprieta con ese pedal con los pies para que quede fija, mientras él, con un cuchillo especial que se llama azia, que tiene 2 mangos, bikirtenak, va rebajando con mucha habilidad. Dice, qué fácil es esto. No, es fácil nada. Si uno mete un poco el ángulo, se carga la cinta. Hay que saber mantener para conseguir que las cintas sean todas iguales y de un tamaño pues, que sirvan para poder hacer los cestos. Luego, también se utiliza un martillo, algunos clavos para hacer las carelas, o sea, para hacer los aros de asideros,
y también un horno para cocer la madera. Hay que decir que una vez que el cestero ha recogido las jaras, estas no van directamente al taller, estas van a un putzu que hay cerca de la casa, aprovechando una derivación del río para conseguir una zona en donde ese agua se permanezca durante largo tiempo, y ahí va depositando horizontal y transversalmente gran cantidad de varas y de ramas de estas jaras de castaño, más gruesas o más delgadas. Para que no floten, les pone unas grandes piedras encima y pasa en esa situación varios meses. Pero una vez que se va extrayendo esa madera que está empapada en agua y que por tanto es mucho más flexible, porque la fibra es mucho más flexible, todavía se hace más flexible y se gobierna mejor ese material si metemos a las cintas estas, a las zimitzuak o zumitzak, las metemos en un horno en donde, alimentado por la viruta que sale de bastar esas cintas, que hace de combustible, calienta esa madera, que empieza a sudar y echar vapor, y entonces pues se saca y es facilísimo, bueno, relativamente fácil para abrir. Con un machete corta al principio y empieza a hacer una, corta otra, vuelta, corta otra, vuelta, y así va sacando cintas y cintas y cintas hasta conseguir un material suficiente como para hacer varios cestos en la jornada. Esto es para el cestero que hace sobre todo con castaño. Pero tengo que decir que el oficio de cestero profesional generalmente utiliza el castaño, o sea, la castaña sativa, el árbol de castaña. Pero también se viene utilizando, pero ya no por cesteros generalmente profesionales, sino por cesteros que son pues el mutilzar del caserío, un criao que está en el caserío y que en las horas que tiene libres para sacarse unas pesetitas, pues hace cestos, pero en esta ocasión los hace con varas de avellano, Corylus avellana. Entonces, ahí también está el ingenio de esos cesteros, que hacen que, en vez de ser todo zumitzak de un color, algunas las deja con la zona de la corteza, de tal manera que hace bandas alternantes de blanca, marrón oscuro, otra vez blanca, y así, de esa forma, como podemos ver en esta que está aquí, ¿no? Bueno. Entonces, para las específicas de cestero, para el junco necesita, porque el junco IE, pues se necesita una tijera de podar, secatorra, o secateur, que es una palabra francesa, que es una tijera muy fuerte, con la cual se cortan las ramitas de junco. Un cuchillo, y para la anea, que es otra planta que es susceptible de hacer cestas con ella, se utiliza un cuchillo, el punzón, agujas y cordel y un molde para hacer el cesto. Para los cestos que se hacen con caña, que también se hacen con caña, cestos, aquí no, pero en la zona meridional de Euskal Herria y en otras zonas secas de la península, pues se utiliza la caña, no solamente para hacer cestos, y que ustedes recordarán algunos garrafones, por ejemplo, que llegaban a la Estación del Norte, o que llegaban a
a la droguería, cuando eran droguerías de verdad, el Zaurdi ahí en la plaza de Guipúzcoa, pues llegaban grandes garrafones que para proteger el garrafón, que era una especie de esfera de vidrio verdoso, pues llevaba una capa de paja y metido todo ello dentro de una cesta hecha con caña y que tenía 2 asideros, con lo cual los golpes que podía tener en el carromato o en el gurdi donde iba, pues resistían esos golpes y no se rompía el recipiente. Para la caña, si han ustedes trabajado alguna vez con caña y con navaja, jugando, lo que sea, sabrán que suele ser muy peligroso porque tiene una astilla que corta terriblemente y hay que tener mucha habilidad para que no te ocurra eso. Hay que utilizar para este menester una hoz para pelar la caña y un rajador. Porque la caña puede ser, las cañas de bambú, pues aquí no son muy gruesas, pero sí ya las he visto así de más o menos de 10 de diámetro, pero en otros sitios tienen mucho más, ahí en la zona de Extremo Oriente. Y entonces ahí para sacar fibras es preciso tener una herramienta que es muy sencilla pero muy inteligente, que es el rajador. Es un tocho de madera que tiene unos cortes afilados, y que se le da en la cabeza de la caña con un mazo, y entonces eso va abriendo y se va soltando, y luego hay que con un machete ir haciendo zumiches más pequeños. Bueno. Luego para el cáñamo, que también es cosa de cestería, porque las alpargatas no dejan de ser un tema de cestería, pues para eso se necesita un banco específico, banco de alpargatero. Algunos de los que están aquí pues habrán visto en Azcoitia, cerca de la parroquia, en la plaza esa larga que hay delante de la casa de Echebelza, de los Idiáquez, pues una ristra de 2, 3 alpargateros trabajando con el cáñamo, haciendo las suelas y cosiendo esas suelas. Para eso se necesita entonces pues una carda, tijeras, aguja, cordel, dedal y 1 metro de carpintero para poder hacer las suelas que sean del mismo tamaño las alpargatas. Bueno. Las materias primas, que ya he citado algunas de estas, tienen que ser cortadas, sobre todo, como casi todas las cosas, en época de invierno, final del otoño-invierno, cuando el árbol, dicen los baserritarras, las personas que viven en zonas rurales, cuando el árbol está muerto, cuando no hay circulación de la savia, ¿no? Entonces se corta desde fin de otoño y en invierno, y siempre en mengua. Buscan el momento en que la luna está en menguante. Y, sobre todo, que el castaño que se corta sea el castaño que llaman el bueno, el castaño de cepa, que es el castaño de donde arrancan las varas, cerca del suelo, las varas con las que luego se van a hacer los cestos. El avellano, que como he dicho antes es Corylus avellana, el corte hay que hacerlo en noviembre. El mimbre es un material vegetal del género Salix y, bueno, pues eso se utiliza para hacer cestería un poco más elegante. Como lugar en donde en Guipúzcoa ha habido cestería de mimbre, pues ha sido Zumárraga,
y ha sido la zona de Segura. La caña, que se llama Arundo donax, el junco, que es Scyprus oloschoeus, el esparto, que es la Stipia fenacísima o la Stipa penata, han servido desde tiempo inmemorial como material para hacer cestas. Y luego otro sistema de materia prima y sistema de hacer cestos muy primitivo es el que utiliza fajos de paja de centeno que se van enrollando en espiral, pero que cada uno de esos fajos a su vez va enrollándose helicoidalmente con una fibra que se obtiene de la zarzamora machacada. Entonces, hecho esos chorizos y conseguida el tamaño que se quiere hacer del recipiente, cada uno de esos fajos, esta es concretamente paja de centeno, pues está unido, cosido unos con otros para conseguir esto. Esto es un sistema antiquísimo de hacer cestería. Es un sistema muy barato porque es dejar, cuando se ha hecho la cosecha de los cereales, sobre todo de centeno, pues se dejan unas cuantas haces de paja de centeno para luego poderlo convertir en estos cestos que en muchas ocasiones se llaman escriños y que sirven para guardar y conservar sal, conservar pienso, porque hace que transpire muy bien estas paredes, ¿no? Que no son herméticas. Lo más complicado de esto es dejarlas a buen recaudo de los roedores. Pero claro, en las bodegas, en los graneros, en donde se depositan estos grandes cestos, este es muy pequeñito, hay todavía más pequeños, pero no he querido traer una cosa grande, y pues hay que guardarlo en un sitio, granero o en un echeorde, y entonces ahí, pues al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, pues le ocurre eso a los roedores, ¿no? Que huelen que hay cereal allí y entonces empiezan a hacer y le hacen unos agujeros redonditos aquí en la parte inferior, entran y para cuando quieres dar cuenta te ha dejado el cesto a mitad. Bueno, y luego están otros materiales que aquí no se utilizan. Por ejemplo, el abedul no se utiliza para hacer cestos, aquí normalmente no se utiliza. Y la palma tampoco, porque no hay palmas, pero hay muchas cosas. En todo el Magreb hay cantidad de cosas, de cestas, esteras y estas con palma. Las técnicas empleadas en cestería, como ya más o menos vengo diciendo, está la técnica de espiral, que es esta, no sé si lo ven, ¿se ve? Luego, la técnica del entretejido, que son todos estos, entretejido, que es, pues es casi como hacer en un telar, pero en vez de con hilos, pues están la urdimbre que va cosiendo las otras partes del tejido, haciendo subida y bajada entre los. De tal manera que se hacen unos fondos de cesto que se les llama fondo de cesto de damero, porque parece una tabla de ajedrez o de damas, porque las unas se introducen en las otras, así, ¿no? Tejiéndolo. Para hacer un cesto, en principio, se comienza haciendo el fondo y
según el tamaño del cesto, la experiencia que tiene el cestero, si ya es profesional y se dedica a hacer cestos casi iguales, pero lo que tiene la artesanía es que ningún objeto, por muy parecido que sea, es igual al otro, porque no ha pasado por un micrómetro ni con una medida exacta, sino que es más o menos una vara con una cosca, y de tal manera que él, si va a hacer un tamaño así, de este tamaño, pues busca un entretejido de fondo y luego las varas laterales, las guías laterales, suben más arriba, para que a su vez sobre esas varas se vaya entretejiendo los zumiches de ese material, creando la urdimbre de un tejido. Esto se puede hacer también con otros materiales, pero aquí no se suele hacer, con sauce, con mimbre y con avellano. Y es una técnica pues, que lleva muchísimos años entre nosotros. Y luego está la técnica del trenzado, que es una técnica que en general se usa con materiales tipo junco o tipo mimbre. El mimbre es un material pues, que cimbrea mucho, que es capaz de retorcerse sin romperse en la zona de máxima curvatura, y que se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esta técnica es a base de trenzar 2 o 3 varillas de mimbre o de junco, ir construyendo el cesto de una forma parecida a la anterior, siempre teniendo en cuenta de dejar las asas altas o el esculecu en los laterales, para hacer los diferentes tipos de cestas hechas con este material. Vamos a ver. Bueno, hay espiral trenzada simple y otras más complicadas. Luego están las herramientas básicas de cestero. Están las tijeras, las agujas, los martillos, mayuac, los punzones, los rajadores, las mazas, los mazos, las tenazas, los cuchillos, las cuchillas, el banco, la banqueta y el metro de carpintero, ese metro que así para hacerlas esto, ¿no? Bueno, pues las cuchillas, que suelen ser generalmente pues un trozo de sierra de acero, hecha con acero de sierra mecánica, de esas sierras que se utilizan en la industria, que lo han calentado, le han hecho un filo muy grande, le han puesto un mango al cual le ponen o cachas de cuerno o cachas de madera, y sirve para cortar y también para afilar las puntas de los zumiches que van a ser introducidas recogiendo entre medio el aro que hace de asa. El banco de cestero no está presente en todos los sitios. Por ejemplo, en la zona galaico-portuguesa se utiliza un sistema que es más complicado para trabajar, es más elemental, y que supone nada más que la madera que se quiere ir rebajando para hacer las zumiches, las tiras, se aprisiona por medio de una anilla a la cual se le calza con una cuña que se golpea martillando, quedando presa esa tira que está sin refilar, y que con la cuchillo de 2 mangos pues se va trabajando.
Pero claro, se trabaja no en casi horizontal, que es una posición ergonómica buena para poder trabajar, sino que se trabaja un poco en esta posición que es más incómoda. Es más incómoda. Y como herramientas específicas para castaño, avellano y sauce, tenemos el banco con 4 patas, tabla inclinada, palanca con pedal, que al pisarse con el pie la cabeza sujeta la tira del zumitz de madera, que me ha quedado dicho antes. La acía o cuchilla con 2 mangos para trabajar y alisar las tiras o zumitzas, que si el cestero es un buen profesional, consigue tiras a las cuales hay que quitarles muy poco con la acía, porque ya son lo suficientemente delgadas para hacer un cesto que sea liviano. El machete, que es una cuchilla de acero que uno de los lados es grueso, que es donde se golpea con el mazo, y el otro es muy afilado. El punzón o punzolla, para introducir los extremos, porque claro, un tejido de estas fibras vegetales que está bien tenso, pues es muy complicado meter ahí los dedos para meter el extremo de la punta del zumitze, allí. Entonces hay que abrir un poco, empujar un poco con un punzón, unas veces de madera y otras veces un hierro mangado que tiene forma lanceolada y que separa y se introducen los... el mazo de madera para golpear el machete, que suele ser un tarugo de madera grueso, que de tanto golpear suele adquirir formas casi de esculturas. Por los golpes que les da va teniendo unos desgastes, por ese continuo golpear sobre el machete. El cuchillo para cortar y afilar las tiras, con las cuales se hacen las puntas, el martillo para clavar los aros y los moldes, que esos son los profesionales, utilizan ya, si queremos hacer. Nos han encargado pues una empresa de panadería, pues 50 cestos panaderos. Pues hay que hacerlos que todos sean más o menos igual, para que entren las mismas barras allí dentro. Entonces, para eso se utiliza un molde. Y entonces sale más o menos, de ahí está la belleza y lo importante de la artesanía, que es que ninguna de las piezas son iguales, una a la otra son piezas únicas. Bueno, eso es así. Y bueno, y en algunos casos, aquí nosotros no, pero en algunos sitios se decora con pirograbado los cestos por la parte exterior. Aquí sí se pirograban o se pirogrababan, porque ahora ya hay muy pocos ustaiguilles, o sea, fabricantes de collares de madera, de castaño o madera de roble o madera de avellano, con la cual se hacen esos ustalles para colgar el cencerro del cuello de las reses, de vacas, de yeguas, de ovejas, y entonces para decorar pues se suele hacer con un hierro reluciente diferentes formas geométricas que le dan al collar pues un sentido ornamental importante. Bueno, aquí tengo unos cuantos dibujitos de las piezas, de las herramientas que se utilizan normalmente. Aquí tengo otros sistemas que no se utilizan aquí del banco de trabajar los zumitzes. Y luego también tengo que decir una cosa curiosa e interesante, que es que estos oficios que son muy especializados en hacer cosas, cada uno de ellos tiene una jerga, o sea, una especie de habla
que solamente entre ellos se entienden. Así, por ejemplo, existe en la zona galaico-portuguesa asturiana jerga de los tejeros, jerga de los pedreiros, de los cesteiros o goseros, conocida con el nombre de xiriga, ese habla que hablan los cesteros, xiriga. Es para que no se entere otra persona que viene de fuera de esas técnicas, como si fuese casi técnica de tecnología nanométrica, pues luego los caldereiros, con el nombre de Bron, le llaman, los caldereiros son los que hacían calderos de cobre y de latón, que eran los que se ponían las perzas y las calderas y las suyas con las que se recogía agua o se ponía a calentar en el fogón bajo colgando de la laraza el agua o la comida para los cerdos o alguna manjar para comer. Y luego está otra jerga, que es la que usan los cunqueiros. Los cunqueiros son un oficio de personas que se dedican a hacer cuencos de madera. Cuencos de madera, generalmente los más primitivos, aprovechando que la naturaleza ha dejado un nudo que está podrido en una zona, pero la otra no, y arreglando luego con escofina y con formones y con cepillos, se le da una forma de cuenco. Pero claro, esos son los menos, porque hace falta buscar en el bosque esas maderas. Pero lo que sí ha sido y hasta ahora es el hacer cuencos hechos con madera torneada. Torno no eléctrico, torno de fleje, donde es un fleje de madera fuerte que lleva una cuerda que enrosca a lo que es propiamente el tarugo que se va a tornear, colocado con una mordaza y entre puntos, y con el pedal se hace bajar ese resorte natural de madera y al liberarlo gira a mucha velocidad y entonces se mete la cuchilla y se va haciendo o la parte exterior del cuenco o la parte interior del cuenco. A esa jerga que utilizan los cunqueiros se le llama tixileira. Tixileira. Bueno. Vamos a ver. Ya me queda no mucha cosa, porque luego les voy a explicar un poco cada uno de estos, que el oficio de cestero pues es un oficio pues, que en este momento, de forma profesional, cada año quedan menos. Cada año quedan menos. ¿Por qué? Porque tienen una competencia con materiales plásticos, con materiales metálicos, con materiales de lonas engomadas, con materiales de rafias, para que no le hace posible el costo de las horas de hacer un cesto para justificar una que puedes comprarte pues igual 10 de los otros. Entonces ese negocio va para abajo. Tienen los cesteros que buscar otras nuevas formas para que esos cestos sigan utilizándose, esa cestería, esa técnica de cestería siga utilizándose. Verbe y Gracia, por ejemplo, pues biombos, mamparas, que llevan charnelas con bisagras para hacer un cierre un poco rústico en un restaurante, revisteros, leñeras al lado de la chimenea, botelleros y, bueno, pues una serie de cosas, pero que hay que
apretarse el magín para que verdaderamente surjan nuevas cosas que tengan salida. Porque claro, si yo me gano la vida haciendo esta colmena, que es para transportar una colmena encontrada en el monte hasta la herraunza que tengo en el caserío, pues me moriría de hambre porque no me compraba nadie esto, ¿no? No al lugar. Bueno. Luego, pues esto está en franca decadencia, pero yo he conocido muchos cesteros en la zona del Valle del Iballeder. El Valle del Iballeder comienza en el barrio de Landeta, de Azpeitia, y donde el río Iballeder se inserta en el río Urola, y va subiendo Urrestilla, Aratxerreka, luego Noarbe y luego Machimventa. Bueno, pero en este recorrido relativamente corto, pues pasamos varios municipios, porque la misma aldea o lugar de Noarbe, pues pertenece jurisdiccionalmente a dos pueblos, a Beizama y Azpeitia. Machimventa, eso todavía es más complicado, porque Machimventa pertenece a algunos caseríos a Itxaso. Está el caserío Itxaso Rota ahí al lado de la carretera, es Itxaso. Luego a Beasain y luego Azpeitia. Bueno. En todos esos caseríos y pueblos, antes, y cuando digo antes es pues hace 50 años, pues había enorme cantidad de cesteros. Todas esas personas que en general pues eran o mutilzarras o eran criados en un caserío cuando tenían criado en algún caserío importante, y en las horas que les quedaba y para sacarse unos champones, unos dineros, pues se dedicaban a hacer eso. Pero hay otros que se han dedicado profesionalmente a hacer cestos, ¿no? Por ejemplo, es el caso del que la semana próxima va a estar trabajando de cara al público, que es Ignacio Aguirrezabala Landa, que aunque es de Machimventa, Beasain, vive en Azpeitia. Luego los hermanos Azurmendi, que no sé si se está viendo aquí, estos dos son de Machimventa, y ese vídeo lo hicimos dentro del programa de Guipúzcoa y la artesanía. Y se han hecho, mejor dicho, cuatro artesanos que están en vías de desaparición. Uno de ellos Yuguero, otro era Aizkoraguille, otro era Abarcaguille y otro, no me acuerdo ahora cuál era. Bueno, y estos hermanos Azurmendi que hacían cestos. Primero, para que se conserve en la memoria todo el proceso de elaboración del cesto, de tal manera que si el cesto le cuesta hacer 2 horas y media o 3 horas, son 2 o 3 horas y media que está la cámara fija y en algunos momentos con otra cámara moviéndose, pero se ve todos los pasos que se pueda para si se quiere volver en algún otro momento a hacer exactamente como se hacía. Lo mismo ocurrió cuando hicimos a Iraola en Asteasu el yuguero, también a la Barcaguille de Deva, Suquía. Y de esa manera se conserva las técnicas ancestrales hasta nuestros días. Otros cesteros que conocí y que eran muy buenos era Antonio Garmendia, que trabajaba en Urnieta, era muy bien. Luego Juan Unzueta, que le llamaban Juanito,
y que le he visto trabajar en algunas ferias en la zona de Durango y en la zona de Munguía. Y luego otro que también hacía cestos muy bien, muy buenos, era Agustín Anchordoki Irigoyen, que era de Ventas de Yanzi. Estos han fallecido, han fallecido. Y luego también hay en Vizcaya, en Zaya, un salmantén, José Ramón, que hace cestos que no sé en este momento si está haciendo o ya ha dejado la labor. Bueno, y luego ya para terminar, está los cesteros de mimbre y de junco. Cesteros de mimbre y de junco que como exponente del lugar en donde aquí en Guipúzcoa se hacía, estaba Zumárraga. Estaba Zumárraga con los hermanos Badiola, que tenían un taller emporio en donde se traía los mimbres de Hong Kong, y se traían en paquetes ya medidos y de tamaño, y con ellos se hacían algunos, por ejemplo, familiares de Busca y Susi, el gran era biólogo, pero era un gran gastrónomo, pues su familia hacían muebles de junco y de mimbre. Pero no solamente en Zumárraga, porque también en otra zona bastante distante, en la cuenca del río Oria, en el pueblo de Segura, pues estaba los Galparsoro Aristimuño, Pedro y Edurne, que hacían cantidad de sillas, sillones, aquellas sillas de la Belle Époque, y si ustedes consultan revistas antiguas, por ejemplo, Novedades alrededor del mundo, que venían junto con obra gráfica, fotografías fantásticas, pues aparte de eso vienen anuncios. Muebles de mimbre de Segura, y la chaise longue, es una silla para echarse la siesta, que se estiraba, bueno, era todo un ingenio. Los butacones y las butacas, ahora las cabeceras con mimbres hecho con un entretejido muy complicado, y de esos, pues en este momento, pues casi se puede decir que no quedan. Díaz de Garayo, en Ocáriz, Castillo Irigalba, Pedro Jesús, en Azcoyen, en Peralta, Ortiz de Arrizabaleta, Francisco, que falleció hace muchos años, que era de Aberasturi, ahí cerca de Atauri, Paniagua Coello Laureano, que vivía en Urnieta, pero que era de Valladolid, de Navas del Rey, y Garriga Landaluce, Ana María, que es de Urduña. Esto es otra de las actividades pues, que ha desaparecido, porque no se lleva. Hubo época en que estaba muy bien visto y era estar muy a la moda, pues tener muebles de mimbre y muebles de junco, pero actualmente pues no se lleva y por tanto la industria esa decae y se viene abajo. Bueno, yo creo que antes de que yo empiece a explicar un poquitín estas cosas que tenemos aquí, estos objetos, quisiera saber si tienen ustedes alguna pregunta que hacer y si yo buenamente les puedo contestar, pues estaré encantado en hacerlo. ¿Qué? Paniagua vive en Urnieta. Yo creo que no. Sí. ¿Ah, sí? Hace 4 días que hablé con él. Hablo casi todos los días. Pero no trabaja. No. Ah, por eso, no trabaja. Sí. Esto
este trabajo artesanal se ha mantenido a trancas y a barrancas gracias a la serie de ferias de artesanía. A mí me cabe el honor de haber participado en la primera organización de la primera exposición de artesanía viviente que se hizo aquí en San Sebastián el año 1967. 67. Y se trajo a la Plaza de la Trinidad más o menos unos 40 artesanos que hacían elementos del mundo rural, pues, yugos, zuecos, abazas, caicus, collares, albardas, miles de cosas. Bueno, y cucharas, ¿no? Tengo varias anécdotas muy interesantes, pero que no les voy a contar. Entonces, gracias a estas ferias, que luego retomó la idea de... Nosotros hicimos dos, con el CEAT, con el Centro de Atracción y Turismo, hicimos dos ferias de artesanía. Éramos tan ausartas que en la primera feria que se hizo, en septiembre, en las fiestas vascas, fiestas éuskaras, pues nos atrevimos a hacer en la Plaza de la Trinidad una chondorra para hacer carbón. No sé si saben ustedes, en una zona urbana, más o menos cerrada, una chondorra que tenía pues 2,5 metros de altura y unos 6-7 metros de diámetro, humeando durante una semana y echando brea y pez. Yo no sé cómo no nos convirtieron en picadillo todos los vecinos de los alrededores, porque claro, las sábanas, las cosas que tendrían que estar absolutamente ahumadas. Bueno, esos eran unos icazquiñas que se trajeron de Leiza. Bueno, pero quiero decir que después de esto tuvo mucho éxito y a los años cogió la Sociedad Ereintza de Rentería, cogió el testigo y hasta ahora, hasta hace 2 años, se ha venido haciendo una feria de artesanía ininterrumpidamente, especializándose y haciendo unos catálogos interesantísimos de artesanos, porque han pasado cientos de artesanos de todo Euskal Herria y de zonas limítrofes haciendo delante del público y vendiendo esos productos en esos sitios. Con lo cual, pues es un pequeño respiro para ese artesano que vive, no sé si han visto el taller, están ahí solos los dos ahí en esto, ahí no va nadie, salvo que le llamen por teléfono, oye, que necesito 6 cestas, 6 copac o 6 lepasaskik o 4 escusaskik, pero no. Entonces el escaparate donde pueden vender y pueden explicar es las ferias de artesanía. Y como en casi todos los lugares, ¿qué pueblo en fiestas patronales no tiene su feria de artesanía? Es que no puede haber, no puede ser feria de artesanía. Entonces, ahí acuden pues, artesanos a trabajar de cara al público y a vender sus productos, que ahora han cambiado. O sea, yo ahora llevo una feria de artesanía de un pueblo X de Euskal Herria y me encuentro que, salvo algún ejemplar que hace cucharas y algún otro que hace collares y alguno que hace una símil artesanía con yugos miniatura, todo lo demás son cosas, pues, repujado, encuadernación, pero que no es artesanía tradicional del mundo rural. Eso es lo que ocurre con la artesanía actualmente. La artesanía está en una buena época, haciendo pues, objetos hechos a mano, pero ya no de este mundo, porque ¿quién se dedica a hacer que hacían en un día un uztarri? Si no hay bueyes. Por tanto, no se puede hacer. Entonces, muchos de esos objetos se prostituyen convirtiéndose
en cosas terribles como puede ser pues un yugo perchero, ¿eh? o una rueda de Burdi con unas tulipas hechas de cestería que te puede dar un ataque solamente de verlo, ¿eh? Y que no es para ello. O lo que son pues medidas antiguas de grano, tradicionales, pues que el decorador de turno dice, pues aquí en este rincón te voy a poner como revistero y en este otro te voy a poner esta otra medida como mueble bar, ¿eh? Pero no es para eso, ¿eh? Bueno, pues no hay ninguna pregunta entonces. A ver. Sí, Fermín. Yo quisiera preguntar si las mujeres también solían participar en la fabricación de cestos. Según has dicho, en los productos que se hacían con mimbre y junco, sí. Era la mujer mucha la que trabajaba. Claro, es un trabajo más fino, más delicado y que además pues tiene ese plus de saber tejer, porque en definitiva es tejer y hacían florituras con los mimbres, los juncos, sí. Pero en estos cestos de castaño y demás, supongo que no, que era un trabajo de hombres, ¿no? Sí, de hombres, sí. Sí, pero... Sí. La mujer ha trabajado en la cestería, en castaño, muchísimo. Sí, pero como la mujer del baserritarra, del cestero, del otarguille, hacía coser, cerrar los cestos y tejer. Sí. La mujer pasaba muchas horas de cestero. Sí, pero bueno, no... Trabajaba toda la familia, claro. Claro. Críos, madre, padre, todos. Sí, toda la familia, todo el este. Sí, la mujer trabajaba mucho en cestería. En Nuarbe por lo menos se trabajaba mucho, la mujer ha trabajado mucho. Sí, además se hacía un poco en cadena, o sea, el uno va a hacer dicho brutamente, el culo del este. Por día, el otro va a hacer los levantes, el otro va a preparar los aros. Y así de esa manera se termina la mujer trabajó el cesto. Mucho. Bueno, voy a explicar un poco estos objetos. Creo que con este micrófono itinerante un poco por ahí. Bueno, este es un escriño. Técnica de paja de centeno cosida con zarza. Este es una erlaunza o erlecofoina o erlecojoña, que es como les llaman en la zona del Valle de Baztán y de las 5 villas de Vidasoa, que sirve para recoger las abejas. Ya saben ustedes que las abejas no tienen propiedad, o sea, las abejas que uno encuentra en un enjambre, yo alguna vez ya me he encontrado en ramas de árboles, un enjambre colgante enorme, que servía, ¿se oye? Sí, ¿no? Sí, que servía para recoger ese enjambre. Pero ese enjambre no se recoge de cualquier forma, hay que hacer para que las abejas se metan aquí dentro, pues hay que hacer una serie de cosas, o tirar agua así arriba, o con espejos hacerles visdiras, o con ruido, con unas tabletas, para que el enjambre se meta y se pueda trasladar a una colmena movilista, porque estos son colmenas fijistas. No he traído la colmena real porque es mucho más grande, y ahí la abeja hace los panales, pero cuando llega el momento en que vas a recoger la miel de todas esas celdillas operculadas de miel, hay que hacer un agujero en el suelo y hacer un poco de brasa con madera verde y que produce mucho humo, y entonces golpeando con
con un mazo o con un palo sobre la parte exterior de la erlaunza, que caigan las más posibles abejas. Pero para acabar de quitar todas hay que sofocarlas, o sea, ahogarlas en el humo con lo cual estamos matando un montón de abejas cada vez. Por eso son erlaunza de una técnica ancestral que es la fijista, y luego cuando aparecen las cajas de 2 y 3 pisos con panales que se pueden visitar y levantar, entonces son colmenas movilistas, que además se pueden transportar, porque se hace una especie como de transhumancia de las abejas. Bueno, aquí tenemos luego un cesto típico pues para tierra, para traer al caserío pues un poco de hierba para los conejos, que tiene dos esculecus a uno y a otro lado, y es de madera de castaño entretejido. Y aquí, eso que he dicho antes, que tiene la forma de un damero. Este otro es un cesto hecho con caña, con un sistema así circular y luego con unos recruzados, pero el material que se ha utilizado es la caña. Esta es una cesta de mimbre de las llamadas caracoleras. Aquí se recogían los caracoles, después de un día de un poco de lluvia y tal cual, se recogen los caracoles, se meten los caracoles hasta rellenarlo hasta tope, se le pone una tapa y se deja que babeen varios días para luego poderlos cocinar. Es una caracolera de mimbre. Este es otro sasqui hecho no por un profesional de la cestería, sino por una persona que se dedica, pues no de forma regular, sino esporádicamente a hacer cestos, pero ha tenido la buena idea de hacer una cierta decoración. Esto tiene la corteza del Corylus avellana, del avellano, y esto está por la otra parte. Generalmente esto se suele querar, como dicen en Aragón, se suele apolillar con mucha más facilidad. Esta otra, ¿quién no recuerda ir al mercado, a la brecha, a buscar las cosas, ¿no? Pues era esta es la cesta de mimbre, que ha estado siempre, primero un plano hecho de fondo y luego el entretejido. Y luego ya esta, que es la llamada millotarra, que es también de madera de castaño y que se utilizaba en el mundo de la pesca, de los marineros, de los arrantzales, para llevar los atrezos y los aparejos de pesca, la xira, y también para descargar la sardina o la anchoa para que cargarla en cajas con sal y poderla transportar, ¿no? O hielo, bueno. Y después, aquí otro material utilizado en cestería es que esto nos lleva a zonas mucho más meridionales, zonas de la ribera, en donde tenemos que es esparto, es cestería de esparto, y esto no es ni más ni menos que la caja esa de Cas o de Coca-Cola para transportar cada uno de los botellines. Se metían aquí, iban a buen recaudo y no se rompían. Pero hecho
con esparto. Bueno, pues nada más y nada menos. Si ustedes quieren preguntarme algo. Muy bien.